Hoy, digamos, si ustedes pudieran hacer una comparación, ¿no? No vamos a ver de acá a 100 años atrás porque no lo vivimos, pero si alguien puede ver, digamos, eh, diría 20 años, ¿sí? Para acá, no sé si a todos les da la edad, a mí sí, pero bueno, hay otros que no. ¿Qué cambio fundamental, ¿sí? En las maneras de trabajar ustedes creen que hubo? ¿O qué cambios? ¿Alguien tiene más de 30 años? La comunicación de Isabel. Yo. No me da la edad. Puede Eh, ser lo que es la parte ecológica, cuidado del planeta y eso, o se refiere a otras cosas. no. O sea, eso es un aspecto, por ejemplo. Claro, sí, yo Eh, veo mucho eso que como que ahora está como de moda. Bueno, igual por suerte, ¿no? Está como muy de moda que las empresas hagan algunas cosas así ecológicas, huertas en las fábricas, o quizás también reciclaje, mucho reciclaje hay. bien, La flexibilidad en los horarios, en los tiempos de descanso. Hoy quizás tenemos la incorporación del trabajo remoto y muchas empresas dan la posibilidad de tener más tiempo de ocio, más días de vacaciones, días libres. Creo que eso fue un cambio muy radical de la estructura de lo que era el trabajo antiguamente, ¿no? Esta flexibilidad. vos lo decís como un beneficio. Como un beneficio, o sea, hay muchas empresas que hoy por hoy incorporan, no sé, en el mes un día libre o 2 días libres, o no sé, el viernes flex, trabajas mediodía, que eso es como un beneficio y que está bueno. Bien, bien. Sí, yo hará unos, sí, más o menos 20 años, 20 y pico de años, un trabajo que tenía, fue hacer un trabajo de hacer servicio de computadoras y demás. Trabajaba mucho en la parte de sistemas y tenemos un cliente, era la empresa Ipiranga. Ipiranga es como decirles YPF, ¿no? De aquí. No tan grande, es un poco más chica. En el interior, por ejemplo, existe una que se llama Refinor o la vieja Puma, ¿sí? Puma Energy, que es una petrolera argentina. Y me sorprendió ver, cuando entré había un cartel, una pizarra, ¿no? En relación a lo que decía Gabriela recién, estamos en enero, ¿sí? Y ¿vieron esto de los feriados puente que existe hace unos años? Bueno, ellos ya lo aplicaban internamente, pero no era gratis. Supónganse, esos tomaban a inicio del año el calendario de feriados y tomaban y decían, bueno, para no venir supónganse que el 9 de julio les caía un jueves, para no venir el 10 de julio y tener un fin de semana de 4 días, durante el mes de julio, ¿sí? Tenemos que trabajar 15 minutos más de tal día a tal día. Entonces, con eso compensaban las horas de ese día, ¿sí? Quizá en la práctica no se hacía tan así, o los 15 minutos se convertían en 20, o compensaban media hora un día y otro día no, pero era una manera de estructurar, ¿sí? Eh, ese beneficio. No era gratis, ¿no? Pero, digamos, yo lo vi y dije, wow, digamos, es organizarse para tener más tiempo libre. Y, y sí, en relación a eso, digamos, uno de los grandes cambios es eh,
el hecho de que las empresas, digamos, muchas empresas han pasado a tomar el trabajo por objetivos como un eje, ¿sí? Inicialmente eso estaba, digamos, las empresas de software. En los últimos años en el ámbito de las empresas, los cambios laborales. Bueno. Perdón, no escuché. Les decía que las empresas de software inicialmente nacieron como empresas que trabajaban por objetivos, ¿sí? Por ejemplo, yo recuerdo tener amigos que trabajaban en IBM y las oficinas de IBM en Martínez estaban abiertas las 24 horas. Uno podía ir, tenía que cumplir con un objetivo en un determinado plazo de tiempo, ¿sí? Y tenía que cumplir con determinada cantidad de horas on-site, o sea, ir a la oficina determinada cantidad de horas durante ese tiempo y las podían distribuir como querían. Podían ir a las 2 de la mañana y retirarse a las 10. Era libre, tenían que cumplir con un objetivo, ¿sí? Entonces a uno se administraba el tiempo como quería, ¿sí? Y tenía tiempo para hacer lo que quisiera. O sea, uno se acomodaba el tiempo a trabajar y después para tener sus actividades. Entonces el trabajo por objetivo fue un cambio, ¿sí? Radical en la mente, sobre todo en el paradigma de los administradores y de las direcciones de las empresas, porque dejó un poco de lado el hecho de la obligatoriedad de cumplir 8 horas en este lugar, de tal hora a tal hora, y yo te tengo que ver lo que estás haciendo, ¿sí? Pasar de eso, ¿sí? De supervisar, de ver, de estar encima, al hecho de delegar tener un pacto de confianza con los colaboradores y decir, bueno, yo confío en que vos vas a cumplir esto. Si no cumplís, listo, castigo, chau, te fuiste, no hay vuelta atrás, ¿sí? Pero el trabajo por objetivos es un cambio que digamos, se notó mucho en los últimos tiempos. Lo que comentaba Florencia de darle entidad y darle más peso a la cuestión, llamamos, ambiental, ecológica, ¿sí? Eh, sí, es un cambio que en los últimos 30 años yo diría que se fue evolucionando cada vez más. Pensemos que hará unos 100, 150 años, cuando iniciaba todo lo que era la industria, ¿sí? Fuerte, la población que existía en el mundo no era la que hay hoy, las ciudades no estaban habitadas como estaban hoy, no había digamos, la densidad de población era diferente, la distribución de la población era diferente y, y el mundo era mucho más sano, ¿sí? Eh, entonces, no había conciencia de que lo que se estaba haciendo podía llegar a tener un impacto en cuánto tiempo, ¿sí? Eh, nada, para que tomen dimensión, o sea, fíjense lo que sucedió el año pasado, ¿sí? Cuando el mundo industrial se detuvo por unos meses, mostraban los mapas de calor, ¿sí? Y, y era tremenda la diferencia, ¿sí? Eh, pero sí, la cuestión ambiental es algo, digamos, que tiene cada vez más peso en la administración porque todo lo que se hace, ¿sí? Tiene que estar pensado, ¿sí? Con esa finalidad, ¿sí? De hecho, muchas de las empresas tienen como objetivo la economía circular, que se llama, ¿no? De controlar todos los insumos y productos desde el inicio hasta la disposición final. Esos son factores que
afectaron mucho a la administración, ¿sí? Porque, digamos, lo más importante es que hay que pensarlo de forma integral. Los cambios tecnológicos en lo que hace a la tecnología, a la comunicación, a lo que llamamos la era digital, ¿sí? Eh, Eso yo creo que fue, si no es el más grande, uno de los cambios más grandes. Eh, Cambió radicalmente el estilo y la forma de trabajar, ¿sí? Eh, Pensemos que hará unos 30 años. Sí, ahí dice Carlos Cejas, hoy trabajamos con el celular. Sí, hará unos 30 años las oficinas tenían otra disposición, otra forma, otra morfología, otro equipamiento, ¿sí? Eh, no había tantas computadoras, ¿sí? Hoy no se siente una oficina sin una computadora por cada persona en la cual, la gente que trabaja en administración, ¿no? O en una oficina. Eh, la conectividad, la conexión, la necesidad de contar con información, el manejo de la información, eso eh, trajo aparejados muchos cambios en la administración. Sobre todo, eh, algo que fue muy notorio, que fue que los administradores que no estaban eh, al día con esa mentalidad, con esa forma de trabajar, tuvieron que ayornarse y ponerse en tema porque era algo que, digamos, que fue evolucionando tan rápido que a muchos se les fue de las manos el control o la manera de entender las cosas, ¿sí? Eh, y eso para mí para mí, desde mi punto de vista, para mí es el cambio más radical en la manera de administrar. ¿Por qué? Porque eso permitió, ¿sí?, que sucediera lo que sucedió el año pasado, ¿no? Que de golpe y porrazo, bueno, se detuvo el movimiento de la gente, ¿no? Pero el mundo debía seguir funcionando, entonces el tema de las reuniones virtuales, esto que estamos haciendo nosotros ahora, eh, el trabajo remoto y todo eso se activó en muy poco tiempo. Si no hubiese estado esa base instalada de tecnología, no hubiese sido posible llevarlo a cabo. Hubiésemos tenido que tomar otras medidas para continuar con el trabajo presencial, por decirlo de una manera, ¿sí? Así que esa infraestructura, esa base instalada de tecnología, por suerte existía y permitió eh, que se pudiera llevar a cabo el trabajo que se podía hacer remoto, tal como se llevó. Obviamente que no todos los trabajos se pueden hacer de manera remota, pero bueno, eh, el mundo siguió girando. Y con respecto a lo que son cambios sociales, ¿sí? ¿Qué notan ustedes que es diferente en el quehacer, ¿sí? No diría tanto tiempo, 10 años para acá, ¿sí? ¿Qué notan? Inclusión. Muy bien. Vieron que se habla mucho de los millennials, los centennials, la igualdad entre hombres y mujeres. Sí, ojalá fuera mejor, dice Carlos. Pero sí, el terreno que ha ganado la mujer a nivel mundial es importante. Aún restan muchos ámbitos en los cuales no existe la igualdad que debería, sobre todo a nivel salarios, ¿no? Esa es la parte más importante.
Pero es un cambio que para mí lleva tiempo. Y hay que aguardarlo, pero ya yo creo que va en camino, ¿sí? Hay dos cosas muy complicadas en lo que respecta al ámbito de la mujer, y es entender que la mujer es la procreadora por naturaleza, ¿no? Y que muchos trabajos, por esa razón, a veces no eligen no contratar mujeres por el miedo eh, queden embarazadas y eso les genera un gasto, porque la licencia y después el chico, y si el chico se enferma tiene que faltar. Bueno, esa mentalidad está cambiando en muchas organizaciones y bueno, es parte de la vida misma. O sea, si las organizaciones entienden que es parte de la vida misma, bueno, de a poco eso va a ir cambiando la mentalidad de los administradores y sobre todo de los directores, ¿no? Eh, pero socialmente les decía, se habla mucho hoy de los centennials, los millennials, ¿sí? Y son una generación, digo son porque digamos, son mucho más jóvenes que yo, que tienen otra forma de ver las cosas, ¿sí? Eh, a mí particularmente me ha tocado toparme con chicos cuyo único objetivo era trabajar para juntar suficiente dinero para irse a las próximas vacaciones. Y su objetivo, su horizonte eran las próximas vacaciones. No había un objetivo de eh, querer estar en un trabajo, progresar y demás, que quizás es a la gente de mi generación lo que el legado que tuvimos, ¿no? De entender de que cuando alguien te contrata en un trabajo, digamos, vos tenés suerte de que te contrataron, ¿sí? Y hoy la mentalidad es diferente, ¿sí? Digamos que muchos de los chicos piensan que, que el empleador tiene suerte de tenerme, ¿no? Yo creo que es un sub y baja, ¿no? Es una situación que de a poco se tiene que ir balanceando, no es ni una cosa, ni un extremo, ni el otro, ¿sí? Eh, pero bueno, es un cambio, el cambio generacional en los últimos tiempos ha influido mucho en la forma de administrar, sobre todo los recursos humanos, ¿sí? Eh, me ha pasado de hablar con delegados de sindicatos y decirme bueno, que eran muchachos grandes, ¿no? Que les costaba tomar adeptos, ¿sí? Más jóvenes porque nada, ellos no entendían la manera de, de llevar adelante un gremio como la entienden ellos, los delegados, digamos, clásicos, ¿no? Básicamente dice, si hay que hacer una manifestación o lo que sea, o hay que plantarse, no, ellos no quieren venir a tocar el bombo, por decir de una manera, una cosa así. A ese nivel, entonces, hasta en eso está cambiando, ¿sí? Eh, la manera de ver las cosas, ¿no? Eh, entonces, para los administradores clásicos, entender que una persona puede trabajar desde su casa, en el horario que quiera, mientras cumple el objetivo va a estar bien, ¿sí? Fue eh, un cambio de paradigma muy importante, ¿sí? Entendiendo que se cumplan los objetivos, entendiendo que se lleve a cabo lo que se necesita, ¿sí? Frente a tener a la persona todo el día en la oficina, ¿sí? Eh, y la idea de aldea global, ¿no? Eh, también, eh, y todos estos métodos que estuvimos viendo en la clase anterior, ¿sí? El just in time, el manejo de recursos, el outsourcing y demás, eh,
la estandarización, bueno, todos esos factores, ¿sí? Llevaron a cabo, digamos, obligaron a ver digamos, la administración de otra manera, entendiendo de que, digamos, la originalidad o las cosas que le dan sello a una compañía pasan por otro lado, ¿sí? Hoy. Antes, digamos, uno, por decirlo, en la industria automotriz, uno veía un vehículo y reconocía ese vehículo como de una determinada marca, ¿sí? Porque los diseños eran originales, por decirlo de una manera. Cada marca tenía su diseño original. Y hoy, digamos, si uno compara autos de una misma gama, de distintas marcas, los autos son muy similares, ¿sí? Entonces uno termina comprando por gusto o necesidad o servicio de postventa o alguna clave, ¿sí? Que a uno le parezca mejor, pero no por la originalidad, ¿sí? Entonces, eh, el sello distintivo, como decía, pasa por otro lado, ¿sí? Y eso fue cambiando mucho, sobre todo en el último tiempo, en el cual eh, las, los clientes, ¿sí? Eligen las cosas eh, por aspectos impensados hace 10 años. Hoy los bancos tuvieron que cambiar radicalmente su forma de trabajar, ¿sí? Su forma de administrar los recursos y los productos que tienen. Porque antes uno elegía un banco por el nombre que tenía, ¿sí? Y hoy por hoy uno elige un banco que te permite hacer la mayor cantidad de cosas de manera remota, por ejemplo. Y, y eso fue cambiando mucho, sobre todo las bancas estatales, que se vieron obligadas a mutar eso. O sea, ellos de alguna manera sentían siempre que tenían la vaca atada, que ellos tenían su clientela fija y demás, y bueno, fueron perdiendo clientela por ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Se entiende esto? ¿Alguien lo comparte? Sí, sí, se entiende. Sí, profe, se entiende. Bien. Dependiendo cada uno en qué organización trabaja, porque más algunos trabajamos de forma parecida y otros no, bueno, los cambios se notan, ¿cómo te puedo decir? De una estructura rígida en función de la pandemia, un montón de cambios. Y lo vivo yo mismo día a día, ¿no? Uh-huh. Con el home office. Hay mucha gente que el home office lo considera como una herramienta, o sea, puedo trabajar en mi casa, pero a veces es no te das cuenta y seguís trabajando fuera de horario. No sé si a alguno de los chicos le pasará inconscientemente, porque tenés todos tan cerca de la mano, como decía uno de los chicos, teniendo el teléfono, como alternativa de lectura de correo, por ejemplo, la notebook, la computadora. Y eso también, por un lado, tiene un lado positivo y un lado negativo. Es lo que yo pienso últimamente porque me ha pasado. La facilidad de hacerlo, por ir a trabajar un sábado, estoy un sábado a la mañana, perdonando la palabra, al pedo, y voy a ver un correo, mira, pasó esto, me olvidé este Excel, y sin darte cuenta laburaste 2 horas, entre comillas, gratis. Sí, a ver. La realidad es que, ahí decía Carlos que, bueno, la virtualidad generó eso. Eh, la realidad es que yo, en lo personal, ¿no? Yo creo que en este aspecto, el freno lo tiene que poner uno internamente y hacia afuera, ¿no? O sea, yo me ha tocado, obviamente, como a muchos, trabajar de manera remota, pero ya tenía yo esa modalidad, digamos, en mi trabajo, no permanente, sino, nada, yo podía elegir algunos días en el mes en el cual yo podía trabajar de manera remota, pero yo me administraba el tiempo eh, y si tenía que pagar el celular en determinado horario, Sí, no, lo no, no, no. pagaba. Comprendo, Eh, comprendo. pero bueno, el empleador obviamente es una máquina de fagocitar gente siempre.
y todo lo que pueda obtener de sus colaboradores lo va a hacer. O sea, no es de malo, es una situación que es natural, y no hay que culparlo al otro, decir, bueno, listo, esto es así, yo tengo que poner el freno. Un poco se intentó regular el año pasado esto, con una ley de teletrabajo, pero no... No No sé. hay manera de control. Y otra de las cosas en función al trabajo, ¿no? Por objetivos, por horarios, por cumplimiento de tareas, también la he utilizado en la empresa donde yo trabajo, soy un autopartista, y hay días que trabajaba media hora, de 9, y hay días que trabajaba 11 horas y un viernes a las 12 de la noche, por tiempos, ¿no? Era muy dinámico. Bueno, la logística en sí es dinámica, pero sí, sí, está bueno por un lado poder manejar los tiempos en función a objetivos diarios. Sí, tiene que haber una... Tiene que haber un balance, yo siempre digo, ¿no? Yo he tenido charlas así que no han llegado a discusiones, pero lo decía Taylor, lo hemos visto hace 100 años, es decir, si no descansás lo suficiente, no rendís lo necesario. Entonces, es un poco, digamos, se fue dejando de lado el hecho de decir, bueno, no, está bien, trabajo 12 horas y después al día siguiente, porque no sirve. Entonces, bueno, esa administración del tiempo, ¿sí? Y de los recursos, en la era digital, lo que llamamos, es todo un desafío. Es todo un desafío que tienen los administradores, ¿sí? Para definir lo que yo llamo condiciones de borde de trabajo, ¿sí? O sea, hay que generar condiciones que sean, que le sirvan a la empresa y le sirvan al colaborador, ¿sí? Que no generen fatiga y que se puedan cumplir los objetivos. Entonces, llegar a ese equilibrio, no queda otra más que probar y equivocarse y volver a probar hasta acertar en la medida, porque estamos hablando de recursos humanos, ¿sí? Entonces, es una modalidad de trabajo y de cumplimiento de objetivos que no todas las empresas lo tenían presente, ¿sí? Ya le digo, hay rubros en los cuales esto es moneda corriente, o sea, el rubro del software, ¿sí? Tiene la particularidad de que eh, mucha gente trabajaba en Argentina desarrollando un software para Turquía, no sé. Entonces, a veces sucedía que había que trabajar en determinado horario para estar en el horario comercial de Turquía, ¿sí? Yo tenía un vecino hace unos años que, ¿vieron Poker Stars o esas páginas donde uno juega al póker o que uno cree que juega contra una máquina? No juega contra una máquina, ¿sí? En realidad juega contra otra persona. No hay un software detrás de eso. Y este vecino mío trabajaba, por ejemplo, para Poker Stars. Y a veces que le tocaba trabajar en determinado horario para la gente que se conectaba en ese horario, ¿sí? Entonces tenía horarios rotativos, por decirlo de una manera, y trabajaba desde su casa. Para él era un trabajo, era jugar al póker, pero para él era un trabajo. Eh, el e-gaming, ¿sí? Alguien, no sé si alguien conoce gente que trabaje de jugar, ¿sí? Eh, yo conozco un conocido mío que el hijo tiene un futbolista de deportes virtuales, o sea, juega para estudiantes, ¿sí? De La Plata, en la Liga Argentina del FIFA. Yo cuando me lo explico, y trabaja y cobra su sueldo, es como un jugador de fútbol, pero virtual. Son trabajos
que no existían hace 10 o 15 años. Y alguien tiene que administrarlo eso, ¿sí? Y no se puede administrar de una manera clásica o como se administraban los trabajos hace 40 años, porque esa forma de administrar el recurso, tanto humano como físico, nada, estaba pensada para ese momento, para la tecnología de ese momento. Hoy por hoy, las cosas han cambiado rotundamente y estos trabajos que hace 15 años, 10 años que no existían, ¿sí? El desafío es administrarlo de manera eficiente, ¿sí? ¿Alguien conoce algún caso así? Sí, son como decía, los famosos streamers, ¿no? Qué buen negocio, hubiese algo. Nací hace 20 años antes. Pero bueno, eh, son trabajos que, como les decía, que no existían no les digo 10, hace 5 años no existían por ahí algunos. Y el problema más grande que existe con esos trabajos es la administración pública, ¿sí? Y ahí, ¿qué quiero decir con esto? La legislación, ¿sí? Que no va a la velocidad, ¿sí? Con la que van estos cambios tecnológicos y generan que existan muchas veces abusos. Uno acá no lo ve por ahí tan tangible porque, bueno, le pagan en dólares o en euros y listo. No, digamos, de cualquier manera me sirve, pero quizás si la regulación fuese más clara o más beneficiosa para la persona que está haciendo el trabajo, que es la que genera el contenido, ¿sí? Eh, quizá ganaría más. No se sabe. Eso también es parte de la administración, ¿sí? Entonces, esos son desafíos permanentes, ¿sí? Eh, para mí, lo que no va a parar es el cambio tecnológico y la evolución de la manera de trabajar y de pensar de la gente, ¿sí? Eso tampoco. Eso va a ser constantemente cambiante, constantemente, y administrar eso va a ser siempre un desafío, cada vez más vertiginoso, ¿sí? Bien. Bueno, quería repasar algunas preguntas, ¿sí? No sé si alguien lo leyó las preguntas de repaso y de examen, ¿sí? Eh, pero en general, ¿sí? Como les había dicho al principio, todas las preguntas están en los apuntes y están ordenadas de acuerdo a los apuntes, ¿sí? A los primeros, son de las unidades 4 y 5, ¿no? En la primera parte que veíamos todo lo que son los procesos organizacionales, ¿sí? Ahí nos pide enumerarlos, ¿sí? Que no sé si alguno se acuerda cuáles eran o lo tiene ahí presente. Perdón, profe, que no escuché qué dijo. Si alguno entendió esa pregunta, la primera parte, la primera pregunta que había, que es enumerar los procesos organizacionales, que eran autoridad, poder. Liderazgo, toma de decisiones, Sí. Bueno, comunicación, conflicto.
la idea es que esas opciones estén listadas, ustedes tengan que marcar cuáles son las correctas, por ejemplo, y puede haber alguna que sea incorrecta. No va a haber de desarrollar, pero lo importante es que tomen esas preguntas como guía para estudiar, ¿sí? Después, en lo que hace la parte de comunicación, ¿sí? Entender cuáles son los pasos, los objetivos, ¿sí? Qué es la comunicación formal, informal, ¿sí? Y la comunicación orientada al entorno empresarial, ¿sí? Hay una tabla, un cuadro, donde se muestran diferentes aspectos de la comunicación de acuerdo a las teorías de Taylor, de Mayo y de teoría general del sistema, ¿sí? Eso, acá dice detalle la importancia de la comunicación. Bueno, hay otros aspectos, ¿sí? Puede que entre esto, puede que entre algunos otros aspectos. Esa tabla es una tabla resumen que seguramente una pregunta esté de esa parte, ¿sí? Y después habla de las barreras. Todo esto está ahí en los apuntes. Lo importante es que lo entiendan de manera conceptual. Las preguntas van a ser cortitas al pie, marcar opciones, ¿sí? Y ya. Lo importante es que lo tengan claro desde lo conceptual, ¿sí? No se detengan en lo que es la parte de desarrollar, ¿sí? Acá, digamos, las preguntas son típicas y puede haber de desarrollar, pero seguramente en el examen no haya como para hacerlo más, como les decía, más dinámico y tener la nota en el momento, ¿sí? Luego está la parte de toma de decisiones y de liderazgo, ¿sí? Y de negociación. Y finalmente habla de lo último que vimos la clase anterior. No la última clase, sino la anterior. Acá yo solamente pregunto sobre el just-in-time, outsourcing, ¿sí? RP, organización inteligente. Puede que haya algún otro caso. No creo, pero puede ser. Depende de cómo. Si alguna pregunta puede relacionarla con algún otra técnica, ¿sí? Lo más importante es que lo que ustedes que les quede claro es que esta parte, ¿sí? Todo lo que hoy se hace en materia de administración está basado en lo último que vimos, ¿sí? Y que si ustedes se ponen a leer en detalle lo que era Just in Time, ERP, TQM, son todos muy similares. La diferencia es de dónde vienen, ¿sí? Si vienen de Japón, de los Estados Unidos, de acá o de allá. La diferencia es el origen, pero en general el objetivo y lo que persiguen son todos muy similares, ¿sí? Bien. ¿Alguien tiene alguna duda de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora? Yo, profe. Sí. ¿Este trabajo hay que entregarlo? No. Ok. Estos son preguntas de repaso. Esto es para que para ayudarlos a ustedes a direccionar el estudio, ¿sí? Sí, ok. No es una tarea, es un material. Y si alguno estuvo leyendo alguno de los apuntes, ¿alguien tiene alguna duda? Yo voy a tratar de, antes del viernes, mandarles un resumen de quiénes están en instancia o quiénes están hoy en instancia de aprobación directa, como para que, digamos, entiendan que tienen que sacarse más de 6. Y quienes se acuerdan que algunos habíamos visto que están un puntito abajo en la nota de quiebre, como para pasar de 4 a 6. Quienes deberían sacarse un 7 o más, como para poder compensar ese punto y pasar a aprobación directa. Los demás, los que no, sepan que la última clase, que es el 16, ¿sí? Es el recuperatorio.
que allí, depende cómo les vaya en este examen, en este segundo examen, pueden por ahí recuperar el primero como para ver si mejoran la nota y van a instancia de aprobación final, aprobación directa. Y los que vayan a final, ahí ya me confirmaron que los finales van a ser presenciales en diciembre, eso para que lo tengan presente, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda? No, mi caso, no. Profe, Bien. ¿a qué hora lo va a activar? ¿O cómo es el tema? Espero que sea como la otra vez, sin problemas, que no haya problemas de que no podían abrir y demás. Calculo que va a ser a partir de las 17. Claro, creo que la vez pasada no pudimos abrir porque usted le puso las 12 del día anterior o algo así, estaba Sí, vencido. no, hubo un problema con la extensión, la aplicación que usaba como para trabar el horario. Se venció una licencia y demás, entonces no permitía que más de uno abriera el examen. Ese fue el problema. Ah, ok. Pero bueno, eso no lo vamos a poner así. Directamente le vamos a poner un límite de tiempo. El límite de tiempo tampoco no es que no les permite, sino que a mí me avisa que se entregó fuera de horario, ¿sí? Si alguno ya sabe que para esa fecha trabaja en turno noche o lo que fuere y no lo va a poder hacer, por favor, que me Profesor, avise. ¿Cómo? profe, mire, yo le comento, yo la semana Sí. que viene voy a estar de viaje por trabajo, me voy al sur, a Río Grande. A ver, voy a poder rendir el parcial, calculo, voy a tener wifi, tengo la computadora ya, todo. Pero ante cualquier eventualidad de conexión, cosa que dudo, se lo aviso con tiempo. Bien, no hay problema, no hay problema. Si querés, después te consigo, no sé, un certificado de viaje o algo, porque estoy allá en Río No, Grande. no. Confío en ustedes. En ese sentido confío en ustedes. Voy a hacer el Pero primer parcial parcial, pero bueno. que me Una, avisen para tener presente que si entregan fuera de horario, saber por qué fue. Sí, yo en la planta, cuando voy allá, trabajo hasta la hora que me digan. Puede ser 5, puede ser 6, puede ser 7, puede ser 3 de la tarde. Igual voy a tratar de tomar de estar a las 5 en el hotel para poder rendir el parcial. Bien. una consulta, profe, en el primer parcial había la última pregunta, era como un campo a completar, pero estaba como en inglés y yo me No. acuerdo que tuve que Esa conectar. justamente Ah, era yo me del. conecté al Teams ese día y le pregunté qué había que poner ahí porque no tenía idea. No había que poner nada. No había que poner nada. Ese es un campo que aparece No, para, si no para. poníamos nada, no, a mí, por ejemplo, si no ponía nada, no me dejaba enviar el parcial. Sí, por eso, porque estaba mal esa aplicación. Era parte de la aplicación que trababa el horario. Y después creo que usted me dijo que había que poner la palabra nada, puse nada y ahí Sí, no. o cualquier cosa había que escribir A1, lo que sea, y ya pasaba. Buenísimo. Bien. Bueno, si les parece, entonces yo les paso esta información de acá al viernes, como para que sepan en qué instancia está cada uno. Y bueno, nos encontramos cualquier cosa para el examen. Yo en el examen voy a estar conectado en el horario de siempre, por si alguno tiene alguna duda. Y bueno, lo veremos. Buenísimo, profe. Bien. Profe, la última, ¿el rango de horario de entrega va a ser de 5 a qué? 5 a 8, 5 a 9, a 10, a... Y yo normalmente lo pongo hasta las 12 como para si alguno tiene algún problema, como el caso tuyo, Sí. no haya problema. El Bueno, rango horario es ese, o sea, nada, es un poco más amplio de lo que habitualmente es un examen, obviamente, pero la intención es un poco que ustedes puedan tener esa flexibilidad para hacerlo. Eh, igual yo me doy cuenta, o sea, yo veo cuando inician y cuando terminan. Esa información yo la tengo, entonces la idea es que ustedes lo hagan, se sienten, empiecen a hacerlo y lo terminen. Y no lo dejen, no lo hagan si yo veo que tardan 3 horas es porque en un momento frenaron y después siguieron haciéndolo, ¿sí? ok. Entonces, eso yo tomo en consideración
para, si el examen está flojo, ¿sí? Como para afianzar eso. Eso para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Traten de sentarse y terminarlo, ¿sí? ¿Y el relojito que tiene no influye? Porque creo que era como un contador que disminuía. Sí, ese relojito justamente eso es Porque lo que falla. si no, no podríamos estar 3 horas haciendo el parcial porque ese reloj se te empieza a poner en naranja, rojo. No, es que justamente ese relojito no va a estar, porque esa es la aplicación que me falló. Ah, Algunos ok. lo pudieron tener y otros no. Pero esa información igual yo la tengo. Aunque ustedes no desaparezca, yo la tengo. Yo, a qué hora arrancó y a qué hora terminó. Perfecto. Bien, bueno, estudien, tomen esa guía y bueno, nos encontramos para el examen de la clase que viene. Bueno, gracias, profe. ¿Sí? Bueno, Gracias a profe, ustedes. muchas gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Cuídese. Adiós.